técnicas, las herramientas. Si hay alguna duda o consulta de la sesión anterior, chicos, acerca de lo que vimos sobre el proceso de evaluación, el análisis funcional de la conducta, el análisis topográfico de la misma, lo vamos a plantear hoy día para resolver todas las dudas. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra sesión con un pequeño video acerca de la depresión y continuamos con nuestras diapositivas. La palabra depresión se ha integrado en el lenguaje común. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir hoy me siento deprimido o creo que fulano está deprimido? El problema es que lo que muchos entienden por depresión a menudo no corresponde a la verdadera naturaleza de la enfermedad. Hagamos una prueba. Evalúa estos síntomas. María se despierta muy temprano en la mañana y no puede volver a dormirse. Ha perdido el apetito y ha bajado de peso. Está muy activa en el trabajo y en las actividades diarias casi de manera frenética. Se siente irritable y tiene breves episodios de euforia. Ha comenzado muchos proyectos nuevos pero no logra terminarlos. Juan, por otro lado, tiene estos otros síntomas. Duerme muchas horas al día, pero siempre se despierta cansado. Ha perdido interés en actividades que antes amaba, come mucho más de lo habitual y ha ganado peso. Se siente inútil y está lleno de sentimientos de culpa. Evita el contacto con la familia y amigos. Según ustedes, ¿cuál de los dos sufre realmente de depresión? Bueno, si han respondido potencialmente ambos, han acertado. Contrariamente a lo que se pueda creer, de hecho, la depresión no se limita solo a un sentido genérico de tristeza, aunque sea profundo. Es un trastorno complejo que a veces se esconde detrás de altos niveles de funcionalidad y tiene muchas facetas y no siempre es fácil reconocerla. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la depresión? Te lo explico. Imagina estar envuelto en un pesado manto de tristeza tan profunda y persistente que parece no tener fin, unida a una profunda sensación de vacío y soledad, incluso cuando estás rodeado de amigos y familiares que te aman. Las actividades que antes te divertían o te emocionaban, como comer tu comida favorita o escuchar tu canción preferida, ahora ya no te interesan. Esta pérdida de interés en las cosas que más amas hace difícil encontrar la motivación para involucrarse en cualquier cosa, incluso en las actividades diarias más simples. La depresión puede hacerte sentir extremadamente cansado y sin energía, como si cada pequeño gesto requiriera un esfuerzo enorme. Al mismo tiempo, puede ser difícil encontrar descanso y alivio en el sueño, porque el insomnio es a menudo un problema común para quienes sufren de depresión. La depresión también puede afectar la autoestima y la percepción de uno mismo. Las personas deprimidas pueden sentirse inútiles, culpables, castigándose mentalmente por supuestas faltas o fracasos. Estos pensamientos negativos y autocríticos pueden crear un círculo vicioso, empeorando aún más la enfermedad. En algunos casos, la depresión puede llevar a pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Estos pensamientos pueden ser extremadamente angustiantes y preocupantes tanto para la persona que los experimenta como para las personas a su alrededor. Lo que acabamos de describir es la forma más clásica de este trastorno, o mejor dicho, lo que todos imaginamos cuando pensamos en la depresión, la llamada depresión mayor. Pero la depresión es una experiencia compleja y profundamente personal que puede manifestarse de muchas maneras y con diferentes intensidades. Aquí hay un breve resumen de otras formas principales de depresión en adultos. Trastorno depresivo persistente, una forma de depresión crónica que dura al menos 2 años, pero con síntomas menos graves que, por ejemplo, la depresión mayor. Trastorno bipolar, una forma de trastorno que combina episodios depresivos con episodios maníacos, como euforia, hiperactividad y pensamientos acelerados. Depresión posparto, que se manifiesta después del parto y puede causar tristeza extrema, fatiga y ansiedad, dificultando que la madre cuide del recién nacido. Depresión reactiva, causada por eventos estresantes de la vida como la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido u otras situaciones traumáticas. Depresión estacional, que ocurre durante ciertas estaciones del año, generalmente en invierno, y puede estar relacionada con la falta de luz solar. ¿Cómo se diagnostica la depresión? El diagnóstico de la depresión es un proceso complejo, y si se sospecha que se sufre de este trastorno, lo mejor es consultar a un especialista en salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. En resumen, podemos decir que para diagnosticar una depresión mayor, la persona debe haber experimentado al menos 5 de estos 9 síntomas durante al menos 2 semanas. Y de estos síntomas, al menos uno debe ser un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer en las actividades diarias. Pero ¿cuáles son las causas de la depresión? La investigación ha demostrado que la depresión puede ser hereditaria, pero la genética es solo una parte del rompecabezas. Un papel importante lo juegan los neurotransmisores dopamina, serotonina y noradrenalina.
y un desequilibrio de estas sustancias químicas en el cerebro puede contribuir al desarrollo de la depresión. Los episodios depresivos también pueden ser desencadenados por eventos estresantes o traumáticos, como la pérdida de un ser querido, el abuso de sustancias, la pérdida del trabajo o problemas financieros. Así como enfrentar situaciones crónicas de estrés o una enfermedad física puede aumentar la vulnerabilidad a la depresión. Finalmente, es fundamental recordar que la depresión es a menudo el resultado de una combinación de estos factores y que por cada persona esta enfermedad es una experiencia única. ¿Cómo se trata la depresión? Reconocer los signos de la depresión e intervenir de manera oportuna es fundamental para reducir el impacto negativo de esta enfermedad en la calidad de vida de la persona y de sus seres queridos. La mejor manera de hacerlo es buscar ayuda de especialistas cualificados como psicoterapeutas o psiquiatras. La combinación de psicoterapia y medicamentos, junto con intervenciones en el estilo de vida, suele ser la solución más efectiva, mientras que el ejercicio físico, una dieta equilibrada y la reducción del estrés tienen efectos antidepresivos conocidos. Si te gustó este Bien, les comparto entonces nuevamente el enlace para aquellos que quieran revisar o visualizar el video en su espacio personal. Bien, chicos, entonces ya vamos a dar inicio a propiamente nuestro tema, tratamiento de técnicas para la depresión desde este enfoque de la TCC. Bien, recordamos que en la sesión anterior hemos abordado el registro, ¿no? El registro básico que utilizamos es el que ven ustedes en pantalla, en el cual el paciente tendrá que escribir la fecha, ¿no? El día, la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta. Por ejemplo, situación, ¿no? Me molesté con mi papá porque habíamos quedado en una cosa y él hizo otra. No me gusta que cambie algo que ya habíamos quedado. ¿Bien? Esa es la situación como tal. Pensamiento. ¿Qué pensó el paciente en ese momento? ¿Cuál fue su interpretación? Mi papá no le importa lo que yo digo, hace lo que quiere y después se enoja conmigo. ¿Bien? La emoción, cólera, en un nivel 9, frustración en un nivel 8. Y la conducta, levanté la voz y le dije que no me escucha, que es injusto y que ya no quiero hablar con él. Bien, entonces este autorregistro se tiene que dar a los pacientes. Nosotros hacemos la tablita, se le entrega a los pacientes para que precisamente ellos puedan llevar a cabo todos los días. Bien, el registro de la situación, pensamiento, emoción y la conducta. Esto nos va a ayudar mucho, no solo para hacer la línea base que vimos en la sesión anterior. Si tienen dudas, chicos, acerca de ello, lo volvemos a ver, ¿ya? Si todo está claro, también eh, sería excelente, ¿no? Pero si hay dudas, lo vemos. Buenas noches, bienvenida. ¿Listo? Entonces, ese es el autorregistro básico que utilizamos y que sí o sí el paciente tiene que hacer. Bien, ahora, recordemos también ser un poquito flexibles. Hay personas que por ahí no les gusta escribir, de repente se llevan mejor con la tecnología, entonces que hagan su registro en su celular, en su iPad, en su tablet, dependiendo. Pero lo que sí es importante es que lleve a cabo el ejercicio como tal, porque esto nos va a permitir llevar a cabo también la reestructuración, ¿no? En cuanto a los pensamientos, la flecha descendente, que lo vamos a ver hoy día. Entonces, uno de los primeros pasos también es detectar estas creencias irracionales. Es decir, nosotros como especialistas junto con el consultante vamos a buscar cuáles son estas creencias irracionales que conllevan emociones y conductas que provocan, pues, evidentemente este malestar emocional, ¿sí? Que son desadaptativos, que no son funcionales, que por el contrario, les perturba al paciente. ¿Bien? Entonces, para detectar estas creencias irracionales, vamos a hacer uso de los autorregistros, es decir, estos. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a llevar a cabo preguntas fundamentales para identificar estas creencias irracionales. Por ejemplo, ¿qué pasa
por tu mente mientras estabas pasando esta situación? ¿Qué pasa por tu mente mientras que tenías insomnio? ¿Qué pasa por tu mente, mientras estabas triste? Bien, entonces vamos a preguntarle qué estaba pensando en ese momento cuando estaba en un estado emocional específico o cuando experimentaba algún otro síntoma de la depresión. Bien, también algunas otras preguntas que se le puede plantear al consultante son, ¿le viene a la mente alguna imagen? Quizás algún recuerdo cuando él o ella era pequeño, alguna situación difícil, quizás por ahí que perdió a un ser querido, algún trauma, etc. Bien, también, ¿qué piensas que puede suceder? ¿Qué piensas que puede pasar? ¿Qué es lo peor que cree que podría suceder? Bien, entonces son algunas cuestiones que nosotros le planteamos al consultante para poder detectar las creencias irracionales. Estas mismas preguntas, el consultante va a tener que aprender a autorrealizarse. ¿Para qué? Para buscar la autoeficacia, la autonomía del paciente al momento de que él tenga que detectar esas creencias irracionales. Bien. Ahora, recordemos, y vamos a ampliar un poquito, la triada cognitiva, ¿sí? Esa es la triada cognitiva que vimos en la sesión anterior de la depresión. Y esta nosotros vamos a tener que indagar porque va a haber muchos pensamientos acerca de sí mismo, acerca del mundo, acerca de su futuro. Bien, entonces, normalmente, sí, normalmente o comúnmente, los pacientes tienden a percibirse a sí mismos como lo peor, con poca valía. Se ven desgraciados, enfermos, torpes. Tienden a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo. Si pasó esto, es porque él cree que lo merece, con tendencia a lo negativo. Si mi pareja me dejó, es porque yo no soy suficiente, porque yo no soy bonita, porque yo no soy buena compañía, porque no sirvo para tener pareja, etc. Entonces, las experiencias que son desagradables, con una visión negativa de sí mismo, va a asociarlas a un defecto que él cree que tiene. Entonces, él o ella piensa que a causa de estos defectos carece de valor. Por lo tanto, detrás de ello van a existir creencias irracionales, ¿sí? Ahora, también tenemos la visión negativa del mundo. Cuando la persona piensa que el mundo o que la vida le pone obstáculos o demandas excesivas, insuperables para alcanzar sus propios objetivos. Entonces, cuando él o ella tiene que llevar a cabo alguna interacción con el entorno, con su mundo, siempre lo asocia con derrota o frustración. Entonces, detrás de esta visión negativa del mundo, pues debe haber creencias irracionales, ¿no? Distorsiones cognitivas. Y finalmente, la visión negativa del futuro. Hay una visión que presenta tendencia a la frustración, desesperanza, fracaso. Cuando le encargan alguna tarea en específica, su pensamiento es no va a salir bien. Sus expectativas son de fracaso. Bien, entonces, esta triada cognitiva, nosotros, chicos, como psicólogos clínicos, psicoterapeutas, tenemos que indagar para encontrar cuáles son esas creencias básicas a través de la
flecha descendente, que hoy día lo vamos a ver. Bien, entonces, para comprender un poquito mejor acerca de la tríada cognitiva, vamos a ver un video precisamente de este tema y después pasamos a la técnica de la flecha descendente para identificar las creencias nucleares. Bien, a ver. En este vídeo vamos a hablaros de un aspecto muy concreto de la depresión, de la parte cognitiva y más concretamente de la tríada cognitiva. Es una teoría que lanzó Aaron Beck para intentar ayudarnos a comprender qué es lo que sucede en la mente de una persona cuando tiene depresión. Aaron Beck es un psicólogo, uno de los máximos exponentes de la teoría cognitivo-conductual. Él centró sus estudios y sus investigaciones en la parte cognitiva de la persona, es decir, en la parte mental, pensamientos, creencias, esquemas mentales, y no tanto en otras áreas como la parte conductual, que es lo que las personas hacemos, la conducta, o en las áreas emocionales. Desde este abordaje centrado en los pensamientos, él quiso investigar qué pasaba, qué esquemas de pensamiento habían en las personas que estaban deprimidas, que tenían depresión, qué les impedía ver, por ejemplo, cosas buenas que les pasaban y valorarlas, qué les impedía tener esperanza hacia que las cosas pudieran cambiar o mejorar en un futuro. Y evaluando e investigando sobre este tema, llegó a la conclusión de que las personas con depresión a menudo se dejaban guiar por 3 tipos de pensamientos o por 3 esquemas de pensamiento básicos, que es lo que él llamó la tríada cognitiva. El primero hace referencia a una visión muy negativa del mundo. Las personas cuando están deprimidas ven el mundo como algo amenazante, invasivo, perturbador, que les resulta exigente, que no les da posibilidad de cambio o de mejora, así que ven el exterior y el resto de personas como algo muy negativo para ellos. La segunda parte o el segundo esquema de pensamiento disfuncional estaría relacionado con una visión muy negativa sobre sí mismo. Las personas cuando tienen depresión tienen muy baja autoestima, se sienten o tienen pensamientos de que son de inutilidad, de que no son capaces de hacer las cosas por sí mismos y un largo etcétera. La visión sobre uno mismo está muy deteriorada, el autoconcepto y la autoestima son muy negativos. Y en último lugar, hay una visión muy desesperanzada o muy negativa del futuro. Ven el futuro como algo negro, algo que hará que empeore todavía más la situación, no ven posibilidad de cambio, no hay ilusión hacia el futuro. Así que tenemos un pensamiento caracterizado por 3 esquemas cognitivos que en este caso son disfuncionales. Visión muy negativa del mundo, visión muy negativa de uno mismo y visión muy negativa del futuro. Los esquemas de pensamiento lo que hacen es ayudarnos a filtrar la información que recibimos del exterior. En este caso se produce un sesgo atencional, es decir, la persona tiende a interpretar, según esos esquemas negativos, toda la información o los estímulos que le vienen de fuera. Por ejemplo, prestará más atención siempre a lo que confirma sus creencias. Si yo creo que el mundo es agresivo, que es hostil conmigo, seguro que prestaré mucho más atención a cosas o a comentarios que me haga la gente, a situaciones que confirmen eso. Tendemos a prestar más atención a las cosas que confirman nuestras creencias, desestimando o dejando de prestar atención a todas las cosas positivas y que en este caso de la depresión nos permitirían poder avanzar y poder salir de esa depresión. Por ejemplo, en una conversación con unas amigas, sin querer, la persona con depresión, como tiene un sentimiento muy negativo de sí mismo, va a prestar mucha atención a cualquier pequeña crítica que le hagan, cualquier comentario mínimamente que perciba como una agresión y sin embargo no prestará ninguna atención y desestimará todos los comentarios positivos que le hagan, todas las cosas buenas que le digan, solo se va a quedar con lo que haga que se sienta amenazada y que confirme esos pensamientos o esas creencias que tiene sobre sí mismo, pues de inutilidad, de poca valía, etcétera. La consecuencia de esto es muy, muy negativa para la persona porque se pierde la oportunidad de percibir las cosas buenas que hay a su alrededor, las cosas buenas que le aportan los demás y siempre se va a fijar más en sus errores que en las cosas que le salen bien, en los comentarios negativos que en los comentarios positivos que le hace la gente, con lo cual se produce pues un círculo vicioso. Y eso afecta obviamente mucho a nivel conductual y emocional, que son las otras 2 grandes áreas afectadas en la depresión. En este caso nos hemos centrado en hablar de la parte más relacionada con los pensamientos y con las creencias y según las teorías de Aaron Beck.
Bien, chicos, a ver, ¿cuáles son estos 3 esquemas que se ha mencionado en el video? ¿No? Que es en realidad la triada cognitiva y que nosotros tenemos que indagar en los pacientes. En el chat pueden colocar sus respuestas. ¿Cuáles son estos 3 esquemas que son, bueno, que es prácticamente la triada cognitiva que está presente en personas con depresión? El video también lo ha mencionado. A ver, son 3 visiones. Excelente, Juan Carlos. Muy bien. Visión negativa del mundo, visión negativa de uno mismo y del futuro. María nos dice, está muy negativa en todo. Ok, muy bien. Shirley, visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. En efecto. Bien, son las 3 visiones, 3 esquemas que nosotros tenemos, chicos, que indagar, ¿ya? Porque detrás de hay creencias irracionales. Así es, Erika, de uno mismo también, ¿no? Entonces, una vez que nosotros dejamos lo que es el autorregistro, indagamos esta triada cognitiva, ¿no? Los pensamientos que tiene sobre uno mismo, sobre el mundo y sobre su futuro, vamos a aplicar también lo que es la técnica de la flecha descendente. A ver. Con esta, nosotros vamos a identificar la creencia básica que está por debajo de un pensamiento. Bien, recordemos que en la primera sesión vimos, ¿no? Que debajo del pensamiento automático están las creencias intermedias y por debajo se encuentran las creencias básicas, ¿no? Las creencias nucleares. Entonces, con esta técnica nosotros vamos a indagar e identificar cuál es esta creencia básica que está debajo de un pensamiento automático. Entonces, ¿cuándo yo voy a llevar a cabo también este tipo de herramienta? Cuando escuchemos las demandas, ¿no? Que lo vimos también en la primera sesión. Debo de, tengo que y necesito de. Bien, que son demandas de uno mismo, ¿sí? Debo de hacer las cosas perfectas. Tengo que sobresalir en todo lo que haga. Necesito de, ¿bien? Son exigencias personales. Cuando más, cuando realicemos o escuchemos los condicionales, ¿no? O las suposiciones. Si hago tal cosa, entonces sucederá tal otra. Si yo digo que sí, entonces me van a aceptar. Si yo no digo mi opinión, entonces voy a ser amada por los demás. ¿Sí? Son las suposiciones. También en las apreciaciones. Por ejemplo, no soporto o no soportaría. O es terrible. No soporto que la gente me ignore. No soportaría que los demás no me saluden. No soportaría que mi pareja me deje. Es terrible si me mienten. Bien. Y finalmente, la visión global de uno mismo. ¿Sí? Yo soy una persona de tal o cual manera. Bien. Entonces, en esas situaciones también puedo utilizar la flecha descendente. Ahora, muchas de estas expresiones que ven resaltados podría estar dentro del pensamiento registrado, pero otras el paciente lo va a decir de manera verbal. Por lo tanto, debemos estar atentos a ello para
anotarlos y evidentemente realizar la técnica de la flecha descendente. Bien. En esta herramienta yo le voy a preguntar al consultante, ¿qué significa esto para ti? Y entonces, si esto es así, ¿qué sucedería? ¿O a dónde te lleva? Por ejemplo, una consultante me dice, necesito de él, es decir, de su expareja, ¿bien? Necesito de él para poder estar bien. Yo le voy a preguntar, ¿qué significa para ti que necesitas de él para que tú puedas estar bien? Paciente me responde que no puedo vivir sin él. Y si esto fuera verdad, es decir, si tú realmente no puedes vivir sin él, ¿qué sucedería? Que yo no voy a poder hacer las cosas sola. Y si esto fuera verdad, que tú no puedes hacer las cosas sola, ¿qué significa para ti? Que no soy suficiente y tengo miedo de fallar. Esta es la creencia básica, que no soy suficiente. Por ejemplo, hoy día acudió en la mañana una jovencita que me decía, no, tengo insatisfacción, no siento interés por nada, no me gusta la carrera, ya terminé nutrición, no me gusta, no encuentro actividades de disfrute, tengo mucha irritabilidad. Bien, entonces su primera consulta eh, dentro del centro, ¿bien? Y mientras que indagaba un poquito más, apliqué dentro de lo posible esta flecha descendente y me decía, es que no pienso bien. ¿Qué significa para ti no pensar bien? ¿No? Entonces, poco a poco llegué a esta creencia básica. ¿Y cuál era su creencia? Que soy inútil. ¿Por qué? Porque antes también le decía, ¿no? La mamita le decía que no era útil, que no era inteligente. Bien, entonces, a través de esta flecha descendente, nosotros vamos a identificar cuál es la creencia básica. Con esas preguntas, ¿qué significa para ti? Y si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Y si esto fuera verdad, ¿qué es lo peor que podría suceder, no? Bien, una vez que nosotros identificamos esta creencia básica, le preguntamos, ¿en qué medida crees que no eres suficiente dentro de la escala del 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo? Y en este caso, la paciente me dijo en un nivel 9. Es un nivel alto. ¿Sí? Entonces, esta es la técnica de la flecha descendente. Chicos, hasta aquí. ¿Todo claro acerca de esta herramienta o hay alguna duda, alguna consulta? Todo claro, Sabrina. Ok. Todo claro. Ok. Bien. Continuamos entonces. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Hicimos un trabajo grupal, pero nadie consideraba mis opiniones. ¿Qué significa para ti que nadie considere tus opiniones en el trabajo grupal? ¿Qué piensan que yo no sé? Y si realmente tú no sabes, si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Que ellos van a pensar que he hecho un mal trabajo. Y si ellos piensan que tú has hecho un mal trabajo, ¿qué significa para ti? Que soy mal estudiante. Y si eres un mal estudiante, si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Que ellos van a pensar que no hago bien las cosas. Y si ellos piensan que no haces bien las cosas, ¿qué significa para ti? ¿Bien? Que no soy inteligente. Creencia base. Que le pregunto en qué medida, dentro de la escala del 0 al 10, consideras que no eres inteligente.
En un nivel 8. Bien, ya hemos hallado la creencia nuclear. ¿Sí? Con esta técnica. Una vez que nosotros hallamos todas estas creencias, todas las creencias irracionales, las creencias nucleares, vamos a reestructurarlas. ¿Cómo? A través del debate. Bien, el debate fomenta el pensamiento crítico, es decir, los pacientes van a enfrentarse con sus filosofías irracionales. Bien, Juan Carlos, con el yo soy, ese es no, y la que la repite, y va repitiendo, va a repetir el mismo pensamiento. Yo soy insuficiente, no, es que no soy suficiente, no, o va a usar un sinónimo, ¿sí? Pero normalmente es con el yo soy insuficiente, yo no puedo, yo soy incapaz, yo no soy inteligente, es la creencia básica, ¿sí? Y normalmente o comúnmente lo van sosteniendo cuando seguimos preguntando. Bien, ahora a ver, déjenme un momentito, creo que por aquí lo tengo. Si lo hemos visto en la primera clase, por ahí ustedes también tienen sus manuales. Y en esta primera clase aquí está. Precisamente lo vimos, ¿no? Los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, las creencias intermedias y las creencias nucleares. En las creencias nucleares se va a encontrar lo que es la triada cognitiva, que son creencias más profundas que tienden a ser rígidas. Entonces, a través de la flecha descendente, nosotros vamos a identificar cuáles son estas creencias nucleares. Por ejemplo, creencias positivas, ¿no? Soy capaz, valgo la pena, soy suficiente. Creencias centrales negativas, soy inútil, soy un fracaso, soy un desastre, no soy atractivo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir obteniendo sus creencias de los pacientes. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros obtenemos todo este proceso, ya identificamos sus creencias irracionales, llevamos a cabo el debate, ¿no? En que justamente era lo que les mencionaba. Enfrentamos al paciente con sus filosofías irracionales y se les va a solicitar que examinen para que realmente vean si esos pensamientos son útiles y tienen sentido. Bien, ahora recuerden que por mucho tiempo los pacientes han tenido este sistema de creencias, han convivido con estas creencias por varios años, por lo tanto van a ser defensores de las mismas. Entonces, cuando nosotros llevemos a cabo el debate, evitemos y le tenemos que decir al paciente que yo supongo, eso no sirve. Yo creo, tampoco sirve. ¿Sí? No hay suposición, solo se tiene que basar en la evidencia. Se van a dar cuenta por qué. Tenemos tres estrategias. Estrategias empíricas, estrategias pragmáticas y estrategias lógicas. Las estrategias empíricas plantea preguntas tales como ¿qué prueban los datos? Es decir, ¿qué evidencias tienes de que este pensamiento es verdad? Y si el paciente me dice, no, es que yo supongo, no, son evidencias objetivas que el paciente debe de manifestar para abogar por su creencia. ¿Sí? Otro. ¿Es cierto que siempre ha sido así? Siempre me ha ido mal. Siempre he pensado que soy nunca. Bien, el siempre, el nunca, también debemos de debatir. Nunca
¿O siempre ha sido así? ¿O nunca sucedió esto? ¿Bien? ¿Cuál es su probabilidad de ocurrencia? Una de las preguntas que yo también llevo a cabo es la siguiente. Dentro de la escala del 0 al 10, ¿qué tanta certeza tienes de que este pensamiento es real? En un 5. ¿Y por qué no lo has calificado con un 7? Porque no tengo evidencia. Bien, ya vamos desmontando la creencia irracional. Bien, las estrategias pragmáticas. ¿Qué ventajas o consecuencias positivas te ofrece este pensamiento? ¿Qué desventajas o consecuencias negativas te trae este pensamiento? ¿Qué utilidad tiene? ¿Te ayuda a pensar de esta manera? Y las estrategias lógicas. ¿Es racional? ¿Es lógico lo que estás pensando? ¿Tiene coherencia esta forma de pensar? Aquí tienen, a ver, quiero ver si estoy compartiendo. Sí. Otras preguntas. ¿Qué evidencia tienes de que tu pensamiento es cierto? ¿Estás confundiendo un pensamiento con un hecho? ¿Estás saltando a conclusiones sin tener toda la información completa? ¿Estás considerando solo tu perspectiva como la única posible? Tu papá, tu mamá, tus amigos, ¿qué pensarían de esta situación? O la persona que tú admiras, ¿qué pensaría de esta situación? ¿Qué hubieras pensado en otro momento de tu vida? Bien, ¿estos pensamientos te ayudan o te hunden? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Me estoy haciendo preguntas que no tienen respuesta. Suponiendo que mi pensamiento fuera correcto, ¿me ayuda a cambiar algo el pensar así? ¿Bien? ¿Qué tipo de error estoy cometiendo? Por ejemplo, estoy pensando en términos de todo o nada. ¿Me estoy condenando como persona en base a un hecho aislado? ¿Estoy esperando ser perfecto? ¿Sí? Pues aquí tienen varias preguntas, ¿ya? Para poder llevar a cabo a sus pacientes. Una de las preguntas que a mí también me gusta hacer es, ¿qué tan distinta sería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan distinta sería Mariana si no tuviera este pensamiento? ¿Cómo sería esta Mariana? Entonces el paciente comienza a decir, pues un poco más de características positivas, ¿no? Sí, queda pendiente, sí, ya queda pendiente, lo prometo, hoy día le voy a enviar a nuestra coordinadora para ver si es posible, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso para hacer un resumen? Primero, definir el pensamiento disfuncional. Ese va a ser el punto de partida, ¿no? ¿Qué pensamiento quiero modificar? ¿Cuál es ese pensamiento que vamos a debatir? 2, el debate con las estrategias empíricas, pragmáticas y las estrategias lógicas. 3, y esto es importante, una vez que nosotros llevamos a cabo todo el debate, es decir, todas las preguntas, tenemos que terminar, o parte del cierre, es plantear un pensamiento alternativo más realista, más adaptativo. Si, por ejemplo, en un inicio yo tuve una demanda y digo, yo debo de hacer las cosas perfectas, mi pensamiento más real, más adaptativo sería, me gustaría hacer las cosas bien, hago mi esfuerzo, pero si me equivoco, no, este error no me define. Es un pensamiento más alternativo, sí, es más realista, más comprensivo, ¿sí? Chicos, les recomiendo uno de los libros muy, bueno, hay varios manuales también, ¿no? Varios manuales de la TCC y uno de los libros que también habla mucho de la teoría, o mejor dicho, de la psicología cognitiva, es El arte de no amargarse la vida, ¿no? Que precisamente también este autor
menciona acerca de las ideas irracionales, acerca de las necesidades excesivas, ¿no? O irrealistas que las personas tienen y que precisamente por este tipo de necesidades, este tipo de pensamientos, generamos un malestar. Y este autor, yo realmente les recomiendo el libro, es muy bueno, es uno de los libros que se basa también, ¿no? En esta psicología cognitiva. Y hay unas preguntas que él realiza. Por ejemplo, ¿existen otras personas que son felices en la misma situación? ¿No? Entonces, es un argumento comparativo. Si yo estoy en una situación, ¿existirán otras personas que sean felices en la misma situación que yo? Aún con esta adversidad, ¿podría llevar a cabo algún acto valioso para mí mismo, para mí misma, o quizás también para los demás? ¿Es tan importante esta desgracia que me está ocurriendo ahora? Sí. ¿Dentro de 5 años? ¿Dentro de 10 años será importante? Bien, entonces, les recomiendo mucho este libro porque también van a encontrar algunas preguntas que permite lo que sea, lo que es esta rutina del debate. También permite identificar, descubrir lo que son las creencias irracionales. Y él hablaba mucho de la evaluación que nosotros llevamos a cabo de las situaciones como tal. A veces evaluamos la situación en los extremos, pero si nosotros buscamos ese punto de equilibrio que precisamente habla de las creencias, el malestar reduce mucho, ¿no? Entonces, él, el autor de este libro, que nuevamente le sugiero, sí, Sabrina, se llama El arte de no amargarse la vida, ¿ya? Este autor precisamente hablaba acerca de la línea de evaluación de las cosas de vida. Él lo denomina así, línea de evaluación de las cosas de la vida, ¿no? Entonces, él mencionaba que hay límites, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen las personas es interpretar la situación en los límites, es decir, en los extremos. Pero si nosotros vamos en un equilibrio, es decir, nos centramos en este equilibrio, el malestar va a reducir, ¿sí? Ese tipo de interpretación que nosotros llevamos a cabo, recordemos que generan las emociones, generan las reacciones físicas y por lo tanto también las conductas. Bien, entonces por ahí les doy el dato de este libro, muy bueno, la verdad es muy, muy bueno en cuanto a psicología cognitiva. Bien, listo. Entonces, parte de la reestructuración cognitiva es que terminamos en este pensamiento alternativo y finalizamos con el análisis de las consecuencias. ¿Cómo me siento ahora y qué voy a hacer con ese pensamiento? ¿Sí? Con este nuevo pensamiento que es más funcional, que me ayuda y que ya no me genera tanto malestar como el pensamiento disfuncional. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Una paciente me dice, qué tonta soy, ni siquiera puedo hacer bien mi tarea, ¿sí? Vamos a hacer la flecha descendente. ¿Qué significa para ti? No, que eres tonta y que ni siquiera puedes hacer bien tu tarea. Que debo de hacer muy bien mi tarea porque pensarán que soy incapaz. ¿Sí? Creencia básica, soy incapaz. ¿En qué medida del 0 al 100 o del 0 al 10 tú crees de que eres incapaz? En un nivel 9 o un nivel 90. Bien, hacemos el debate. ¿Qué hechos están a favor de este pensamiento? ¿Qué hechos contradicen este pensamiento? ¿Qué evidencias tienes de este pensamiento?
Ventajas, desventajas, es útil, es racional. ¿Qué tan distinta sería tu vida si no tuviera este pensamiento? Bien, hacemos todo lo que es el debate que ya hemos visto. Terminamos con el pensamiento alternativo. Viendo ahora que este pensamiento de que eres incapaz no es real, ¿en qué pensamiento alternativo te gustaría crear, ¿no? ¿Qué es lo que piensas ahora? Bueno, que es normal sentirse así cuando una persona está confundido, que yo puedo cometer errores y no existe la perfección. Le preguntamos al consultante, en este caso a la paciente, en un inicio tú me dijiste que eres incapaz, ¿sí? Que tú creías que eres incapaz. Ahora, ¿en qué nivel de creencia, en qué grado de creencia piensas que eres incapaz? En un nivel 10, ¿sí? Por ejemplo. Ahora me dices que es normal que uno se sienta así cuando está confundido, que las personas pueden cometer errores y que precisamente no existe la perfección. Este nuevo pensamiento, ¿en qué nivel se encuentra en cuanto al grado de creencia? En un nivel 9 o 9, ¿sí? Ya estamos reestructurando el pensamiento. Vamos con el análisis de consecuencias. ¿Cómo te sientes ahora con este nuevo pensamiento? Más calmada, motivada, ¿bien? ¿Y qué puedes hacer entonces, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahora con este nuevo pensamiento funcional? ¿Listo? Una vez que nosotros ya le enseñamos todo esto, reconocimiento de pensamientos irracionales, el debate, le vamos a dar un registro, pero es un poco distinto al primer registro que le damos al paciente. ¿En qué se diferencia? Precisamente en este. A ver, situación, ¿sí? Va a tener que escribir quién, qué, cuándo, dónde, ¿sí? La situación. Las emociones que sintió en ese momento. Por ejemplo, no sé, tristeza en un nivel 10, frustración en un nivel 10. ¿Bien? Pensamientos automáticos. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Bien? ¿Qué estaba pensando o qué estaba interpretando justo cuando yo estaba en la situación? ¿Bien? Ahora, ¿en qué se va a diferenciar? En el punto número 4, en el punto número 5, en el punto número 6 y en el punto número 7. ¿Por qué? Porque como yo ya le enseñé a mi paciente a realizar todo el proceso de debate, buscamos la autonomía de este. Por lo tanto, él va a hacer su propio debate. ¿Qué evidencia tengo? ¿Sí? Que apoya a este pensamiento automático y racional. Va a tener que escribir. ¿Qué evidencia no apoya al pensamiento de alta tensión? Si ustedes ven por conveniente, según lo que ustedes vean, las necesidades del paciente, pueden escribir aquí, pueden aumentar otras secciones más de debate. ¿Sí? Una vez que termina con su propio debate, vamos con los pensamientos alternativos funcionales equilibrados. Va a escribir el pensamiento alternativo, pensamiento saludable. De la misma manera, ¿en qué medida crees este nuevo pensamiento? ¿Del 0 al 100 o del 0 al 10? Pensamiento alternativo quizás en un nivel 9 o en un nivel 9. Y vamos a estimar las emociones. Primero, de la columna número 2. Yo en un inicio sentí tristeza en un nivel 10. Ahora siento tristeza en un nivel 2.
Sentí miedo en un nivel 5. Ahora siento en un nivel 1. Además, va a tener que estimar la nueva emoción que ha surgido después de todo el debate. Quizás calme en un nivel 8. ¿Sí? Este es entonces el autorregistro, pero que se lleva a cabo después del debate. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda o todo está claro? Todo claro. Ok. Listo, ok. Entonces vamos a continuar. Ahí está, vemos eso, ¿ya? Sí, bien, esta es una idea irracional. Y esta es una idea irracional de un pacientito. Por ejemplo, dice, el pasado me determina. Algo que me ocurrió una vez y me conmocionó debe seguir afectándome indefinidamente. ¿Es una creencia irracional? Por supuesto que vamos a identificar los supuestos, las valoraciones y las reglas, que esto también lo vimos, ¿ya? Lo hemos visto en la primera sesión. Entonces, por ejemplo, si algo me afectó o me perjudicó en el pasado, seguirá haciéndome daño siempre. ¿Esto qué sería, chicos? ¿Un supuesto, una valoración o una regla? Si algo me afectó, entonces seguirá afectándome o seguirá haciéndome daño. ¿Será un supuesto, una valoración o una regla? ¿Qué piensas? Es un supuesto, ¿sí? Recuerden que eso también es importante. Por ejemplo, lo que precisamente vimos aquí. ¿Sí? Si hago tal cosa, entonces sucederá tal otra. Supuesto. El debo de, tengo que, necesito de, ¿qué es? Demanda. No soporto, no soportaría o es terrible es la valoración. Eso también lo van a encontrar en su manual, en sus diapositivas de la primera clase, ¿ya? Entonces, ese es un supuesto. Es terrible no poder librarse del pasado, sería una valoración. Es horrible haber vivido experiencias que me han traumatizado para toda la vida, también es una valoración. Y esto ustedes van a tener que indagar, ¿sí? Como les digo, hay pacientes que lo van a decir de manera natural, ¿no? Explícitamente. Lo exponen, lo manifiestan. Bien, hacemos lo que es la flecha descendente. Vemos lo que identificamos las ideas centrales, observamos e identificamos los comportamientos derivados y realizamos lo que es el debate como tal, ¿bien? Que es el mismo procedimiento que hemos visto en esta reestructuración cognitiva. Listo. Una vez que ya el paciente está teniendo sus pensamientos más racionales, sus pensamientos más alternativos, podemos utilizar las tarjetas de apoyo, que son tarjetas que el pacientito va a tener a la mano y que sirven para estimular pensamientos adaptativos. Es decir, mientras más esté en contacto con estos pensamientos, se lleva a cabo lo que es la automatización, ¿cierto?
De este modo, se le solicita al paciente que la lea 3 veces, al menos 3 veces al día, ¿sí? En un inicio, ya después cuando la necesite. Entonces, ¿en qué consiste las tarjetitas de apoyo? Son dos partes. La primera parte es en donde se va a tener que ubicar o escribir el pensamiento alternativo, pensamiento funcional. Entonces, cuando un paciente no pueda, por ejemplo, evaluar los pensamientos automáticos que tienden a ser perturbadores, va a leer una tarjeta de apoyo que ha preparado junto con el psicoterapeuta de manera anticipada. Por eso es importante que el paciente, dentro de lo posible, esté en contacto constante con esta nueva creencia, de modo que se vaya integrando en su pensamiento, ¿sí? Se vaya automatizando el mismo. ¿Bien? Y en la parte de atrás, ¿sí? Atrás de la misma tarjeta, vamos a escribir estrategias de apoyo. Es decir, enumeramos técnicas que el consultante podría utilizar cuando se encuentre en una situación difícil. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una tarjetita. Esa es la parte número 1 y la parte número 2. Parte número 1 es la que está adelante y la parte número 2 es la que está atrás. Es decir, es la misma tarjeta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, en la parte número 1 vamos a ubicar los pensamientos saludables, ¿no? Pensamientos alternativos. Por ejemplo, es posible que sienta que no puedo hacerlo o que piense que no puedo hacerlo, pero quizás eso no sea verdad. Tal vez sea difícil, pero no es verdad que no lo pueda hacer. Pensamiento funcional, ¿sí? Pensamiento más saludable, más flexible. En el reverso de la misma tarjeta, vamos a poner estrategias cuando estoy triste, cuando estoy ansiosa, cuando estoy irritable, ¿sí? Por ejemplo, escribir mis pensamientos, verbalizar mis pensamientos, llamar a una amiga, a mi pareja, hacer ejercicio, lavar mi rostro con agua helada, realizar autoinstrucciones, realizar autoafirmaciones positivas, realizar la respiración profunda, la relajación por tensión. Esa relajación lo vamos a ver en la última clase. Ojo, chicos, en la última clase vamos a estar viendo relajación por tensión, relajación por aflojamiento, respiración profunda, visualización, que se utiliza mucho también en algunos casitos, no en todos, pero sí en algunos casos. Y estas mismas estrategias la van a poder ubicar aquí, ¿sí? En las herramientas que le entregamos o le ayudamos en su repertorio para los consultantes. Bien. Entonces, todo claro con las tarjetas de apoyo. ¿Sí? Todo claro entonces. Si hay alguna duda, chicos, pregunten, que es importante también si hay algún comentario, alguna opinión, que sería lo ideal. Bien. Continuamos entonces. Listo. Por aquí tenemos lo que es el termómetro del estado de ánimo. Hay dos modelos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El que ven en pantalla y este es otro modelo. Difieren algunas cosas, pero la finalidad es la misma. Entonces les he puesto ambos para ver a libre elección, ¿no? Si ustedes se ajustan mejor con el primero o con el segundo, ¿sí? Bueno, más que ustedes los pacientes, ¿no? En el caso de que damos con los médicos. Ok. Bien, a ver un momentito.
A ver. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, tenemos lo que es el termómetro del estado de ánimo. Entonces, le decimos al consultante que cada noche, antes de irse ya a acostarse, a dormir, va a marcar con un círculo el número del 1 al 10, o en este caso del 1 al 7, en la columna que indica cómo se sintió ese día. ¿Bien? Y debajo de cada columna va a anotar cuántas actividades agradables hizo ese día. Bien, por ejemplo, el día lunes tenemos esta escala: pésimo, peor, regular, poco más que regular, mejor que regular, mejor, bastante mejor. El paciente va a tener que ubicar. El día lunes, yo me sentí peor en este punto. Actividades que yo realicé, estuve en cama. El día martes, regular. Actividades que yo realicé, agradables, me preparé el desayuno. El día 3 también, regular. ¿Bien? El día 4, el día jueves, en un punto 4, que sería poco más que regular. Bien, entonces este termómetro del ánimo permite al consultante y a nosotros obtener información de qué actividades agradables hace que su estado de ánimo mejore. Bien, y también hacer el seguimiento de que en un inicio, pues evidentemente va a estar en la escala del 1, del 2 o del 3, y ya después, con la intervención, esperemos que esté en el 5, en el 6 o en el 7. Como les decía, aquí tenemos otro, pero trabaja con pensamientos y no con actividades, pero es el mismo. Es decir, tenemos que poner el número de la semana, ¿no? Quizás estamos en la semana 3. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Va a tener que encerrar en un círculo dentro de la escala. El día lunes me sentí peor que regular. El día 5, regular, y así sucesivamente. Ahora, ¿en qué cambia? En los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos positivos tuve en el día? Quizás uno. ¿Cuántos pensamientos negativos? Por ahí quizás 5. ¿Bien? Entonces, precisamente en eso cambia. Bien, en los pensamientos, en este y en las actividades agradables. ¿Podemos juntar los dos? Sí, lo podemos juntar. Es decir, aquí abajito, actividades agradables, también se le puede juntar, pero va a depender mucho, recuerden, de las necesidades y del avance del paciente. Bien, algunos por ahí quizás habrán escuchado la activación conductual, ¿no? La activación conductual trabaja mucho precisamente con la conducta. Es decir, ¿qué es lo que menciona este enfoque? Que no siempre vamos a estar motivados, ¿cierto? Que la motivación no siempre va a ser intrínseca, por lo tanto, vamos a motivar al paciente, pero a través de activarlo conductualmente, realizando actividades progresivas con una jerarquía para que el paciente pueda activarse conductualmente y por lo tanto sentir poco a poco el placer, el interés por las actividades. Les sugiero, si es que por ahí no les surge la curiosidad o el interés de buscar la activación conductual, que también en algunos casos lo utilizan, ¿no? Para lo que es la depresión. Bien, tenemos por aquí otra herramienta que es la visión realista. ¿En qué consiste? Recordemos que los pacientes con depresión tienden a presentar pensamientos más negativos, ¿sí? Como la tríada cognitiva. Entonces, vamos a invitar al consultante a tener un pensamiento más positivo, más realista.
Bien, por ejemplo, el paciente nos dice que su familia es complicada, que no se siente cómoda con ellos. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que realmente piensa de su familia y por qué no se siente cómoda con los miembros de la misma? Entonces el paciente manifiesta, ¿no?, que sus padres, sus hermanos no lo comprenden, no son pacientes, no son tolerantes, siempre ven lo negativo de él o de ella, me critican y son conflictivos. ¿Sí? Esa visión es la que más predomina. ¿Por qué? Porque precisamente lo menciono. ¿Sí? Es la que más predomina. ¿Cómo sería una visión más realista? ¿Cómo sería una visión positiva? ¿Es verdad que tus padres nunca te comprenden, que nunca son pacientes, que nunca son tolerantes, que siempre están viendo lo negativo de ti? ¿Es así? ¿Cómo podrías cambiar a una visión más positiva? ¿No? Quizás por ahí llevamos a cabo un poquito de la comparación de la filosofía de vida, ¿no? Y bueno, en este caso el paciente nos dice, bueno, pude no tener padres, ¿no? Esto de pude no tener padres, lo llevamos a cabo con la comparación de filosofía de vida, ¿no? Si ampliamos un poquito más nuestra realidad y vemos otras realidades, podemos ver que, bueno, yo sí tuve padres, ¿no? Y quizás otras personas no lo tuvieron, pero en este caso el paciente particular nos dice que sí, sí tiene, ¿no? También me libré de tener padres con vicios, también es, ¿no?, la comparación con la filosofía de vida, ampliando un poquito más y viendo otras realidades. Ahora, no siempre me critican, pero ella en un inicio que dijo que sí la critican, pero acá nos dicen que no siempre, ¿no? A veces compartimos y siento su presencia y amor. Es una visión más positiva de su familia. Vamos con el segundo ejemplo. Soy una persona muy sensible y esto me molesta porque me trae muchos problemas. Visión negativa. No puedo mantener relaciones interpersonales saludables. Todo me afecta. Soy vulnerable ante las críticas y me retraigo casi siempre. ¿Sí? Eso es el pensamiento más predominante que presenta la persona. Vamos a facilitar un pensamiento, una visión más positiva. Soy una persona bondadosa, comprensiva, empática y considerada. No soy una persona débil por ser sensible. Y mi sensibilidad me ha permitido tener buenas relaciones y que las personas se acerquen a mí, ¿no? Precisamente porque soy empática. ¿Bien? Es una visión más positiva sobre sí mismo. Y siempre vamos a terminar con ¿qué decides creer hoy? ¿Sí? Esta misma visión realista, esta herramienta, el paciente lo va a tener que aplicar fuera de la sesión. Y todos los días va a decidir creer en, lo ideal sería la visión positiva. ¿Podemos ayudarnos de las tarjetas de apoyo? Sí, también. Podemos buscar otras formas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que lo escriben en su celular, que es lo que tienen más permanente con ellos, ¿no? O también en los post-its van a escribir esta visión positiva, esta visión realista y lo van a pegar en lugares estratégicos en donde ellos tienen mayor contacto, quizás en su oficina, quizás en su cuarto, en su espejo, en diferentes lugares donde haya un contacto directo. Tenía un paciente que ponía alarmas, ¿no? Entonces, en la alarma habilitó la opción de escribir y en ese texto estaba su visión positiva, su visión más realista, ¿no? Entonces, eso le permitía y le ayudaba
integrar la visión positiva a su mente, ¿no? A su pensamiento. Entonces, chicos, hay muchas estrategias que podemos utilizar de acuerdo a las necesidades y también de acuerdo a las posibilidades de los pacientes. Tenemos el reto de la gratitud, en el cual le podemos dar este formato o ustedes también su propio formato, dependiendo del que manejen. Y el paciente va a tener que escribir durante una semana por la noche al menos 10 cosas que agradece de su día. En un inicio les va a resultar complicado porque no están acostumbrados a ver lo positivo, pero esto les obliga prácticamente, ¿no? Entre comillas, a identificar por qué estoy agradecida o agradecido el día de hoy y vamos a tener que obligatoriamente pensar desde la mañana hasta la noche, ¿sí? Al menos 10 cosas. Si no puede con 10 cosas, iniciemos con 5. Después de la siguiente semana vamos a aumentar 2. Después aumentamos otras 2 y llegamos a 10. Bien. Y una vez un paciente me dice, Mariana, para yo llenar mis 10 cosas que agradezco el día, he tenido que hacer algo para agradecer esto que he realizado. Entonces ya obliga o se obligan a sí mismos a llevar a cabo algo para agradecer en la noche, ¿no? En el caso de los niños, para salir un poquito del tema, trabajo con el momento mágico, ¿no? ¿Cuál es el momento mágico de tu día? Entonces los niños también buscan sus momentos mágicos, y que es importante, ¿no? Desde niños enseñarles a tener esta gratitud, a ver lo positivo dentro de quizás un día que no fue tan bonito, siempre hay algunas cositas que podemos rescatar, ¿no? Quizás una sonrisa, un buen consejo, un abrazo, un buen almuerzo, alguna situación o a alguien que nos permite agradecer dentro de lo posible algo bonito dentro del día, ¿no? Que no todos los días son buenos, pero hay algunas situaciones que podemos rescatar del día. Bien, listo. Por otro lado, también tenemos las frases positivas, en el cual junto con el psicólogo vamos a establecer frases positivas, pero que sean significativas para el consultante, no para nosotros, para el consultante, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo ahora, después yo puedo. Soy fuerte y esto no me va a ganar fácilmente. Soy capaz de salir de esto. No dejaré que nada ni nadie apague mi brillo. Soy valiente, soy especial y me amo, ¿sí? Son frases positivas que lo ideal sería que todos los días el paciente lo repita, pero con intención. No leer por leer, sino realmente creer cada una de sus frases positivas. Y si es posible que se vea al espejo, mejor. Si no, poco a poco, de manera gradual. Tenemos la distracción de pensamiento, ¿sí? Que son distractores funcionales para el consultante. Por ejemplo, cuando tenemos o presentamos pensamientos rumiantes, pensamientos negativos que generan malestar, podemos utilizar estos distractores de pensamiento. Entonces, en sesión hacemos toda una lista de aquellos pensamientos, perdón, de aquellas actividades, aquellos distractores que pueden funcionar al paciente. Por ejemplo, salir a correr, escuchando música alegre, hacer ejercicio, realizar ejercicios de respiración, mirarse al espejo diciendo frases positivas, leer libros que le ayuden, escuchar un podcast, por ahí verbalizar, quizás tomar un vaso con agua, llamar a alguien, etc. ¿Sí? Son distractores que le puede funcionar y ayudar al consultante. Por ejemplo, tenía un paciente que
realizaba operaciones matemáticas, pero lo hacía mentalmente, ¿no? Y esto permitía bloquear el pensamiento negativo y evitar el efecto bola de nieve. ¿Qué es el efecto bola de nieve? Es un error de pensamiento, es decir, yo inicio con un pensamiento aislado. Por ejemplo, no soy buena para las matemáticas y voy a incrementar otros pensamientos más negativos, ¿no? Digamos, no soy buena para las matemáticas. No soy buena ni para las matemáticas, ni tampoco soy buena en los deportes. No soy buena para las matemáticas, no soy buena para los deportes, tampoco tengo buenas relaciones familiares. No soy buena ni para las matemáticas, ni para los deportes. No soy buena para las relaciones familiares, tampoco para las relaciones amicales. Bien, entonces todo el pensamiento se convierte y se lleva a cabo de esta manera el efecto bola de nieve. Entonces, precisamente para evitar esto, podemos utilizar lo que son los distractores. Bien, y vamos a enseñar al paciente también el poder de la respiración. ¿Sí? Como les mencionaba, la última sesión, vamos, sí, a abordar herramientas para trabajar la ansiedad y allí estaremos viendo la respiración profunda, la relajación por tensión, la relajación por aflojamiento, la visualización también, que permite a los pacientes a tener dentro de lo posible el estado de relajación que necesita el cuerpo, ¿no? Pero aquí también podemos utilizar la respiración de esta manera. A ver, vamos a identificar si el paciente realiza respiraciones cortas y rápidas o si realiza una respiración abdominal que tiende a ser más profunda y más lenta, que es una respiración diafragmática. Bien, entonces lo que buscamos es que el consultante tenga y aprenda a respirar más lento y más profundo. Por lo tanto, el primer paso va a ser que el paciente reconozca cuál es su tipo de respiración, cómo es que él respira, con el pecho o con el abdomen. Si él respira con el pecho, es porque sus respiraciones son cortas y rápidas, no es lo adecuado. Si respira con el abdomen, es porque son más largas y más profundas. Para poder comprobar si la persona está respirando superficialmente o más profundamente, primero vamos a ubicarlo en una silla con una postura erguida pero cómoda. Coloca una palma de la mano en el pecho y la otra en su vientre. Y va a realizar las respiraciones normales, las que comúnmente realiza. ¿Bien? Le preguntamos, ¿qué mano o qué mano se mueve? Si el paciente no está seguro, entonces que se observe en un espejo. Si se mueve la mano de arriba o las dos, es decir, la mano que está en el pecho o las dos manos, significa que respiras con el pecho. Si se mueve la mano que está en el vientre, entonces está realizando una respiración más profunda. Bien, una vez que identificamos, reeducamos la respiración del consultante. Vamos a aprender un movimiento que estira suavemente los músculos que están entre las costillas, manteniendo de manera natural las costillas para que pueda lograr una respiración más profunda. Entonces, va a unir las manos llevando los brazos por detrás de la silla. Relaja los músculos abdominales para que el vientre pueda moverse hacia afuera a medida que vamos a inhalar el aire. Bien, si el paciente no percibe ningún movimiento abdominal,
Vamos a probar con otra postura, quizás levantando las manos por encima de la cabeza y estas las juntas por detrás del cuello. ¿Bien? Tenemos que intentar ubicar al paciente para que realice la respiración abdominal, es decir, el vientre tiene que inflarse. ¿Sí? El vientre se infla. Bien, y al momento de realizar la exhalación, esta se lleva a cabo a través de la boca y tiene que ser más lenta y más profunda. Yo le digo al consultante, imagínate que tu ombligo quiere llegar a tu columna vertebral. Entonces, el paciente inhala por la nariz, sostiene el aire y exhala por la boca. Bien, pero recordando que esta respiración tiene que ser profunda. ¿Y cómo sé que es profunda? Cuando el vientre se infla, ¿sí? Cuando el vientre bueno, la mano que está en el vientre se mueve. ¿Bien? Y paso número 3, el consultante tendrá que practicar 3 veces al día durante 1 minuto. ¿Sí? Dentro de lo posible, es un preentrenamiento que le va a ayudar. Bien, siempre que lo practique 3 veces al día durante 1 minuto. Y por ahí vamos a anclar la tarea, ¿no? Preguntándole a qué hora o cuándo o dentro del día vas a practicar tu respiración. ¿Tienes alguna dificultad en utilizar la respiración abdominal? ¿Cómo crees que te va a beneficiar este ejercicio? ¿Sí? ¿Y cómo te vas a acordar que tienes que hacer tu respiración? ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos, chicos, lo que es el proceso, pero en cuanto a la imagen, ¿no? Inhalamos profundamente por la nariz, llevamos el aire hasta el fondo de los pulmones, por lo tanto, el abdomen se infla, se levanta y vamos a exhalar por la boca de manera muy lenta y profunda y por lo tanto se contrae el estómago, ¿no? Precisamente lo que les decía, que imagine que su ombligo quiere llegar a su columna vertebral. ¿Bien? Y esa es la respiración que buscamos en los consultantes. Bien, por otro lado, recordemos que una de las visiones o de los esquemas de pensamiento es la visión negativa de sí mismo, ¿no? Y vamos a ayudar al consultante a gestionar su autocrítica, que en un inicio va a ser un diálogo interior negativo, demandante, juzgador. Bien, entonces le decimos, quiero que observes cómo se puede modificar la autocrítica negativa en una autocrítica constructiva. Una te va a ayudar a lograr tus metas, a restablecer tu autoestima, mientras que la otra te va a limitar y por lo tanto te va a hacer sentir mal, ¿no? Tener este malestar emocional que estás experimentando ahora. Entonces, le damos ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una autocrítica negativa sería, no sé hacerlo, nunca lo voy a lograr. La autocrítica constructiva, este error no me define, puedo intentarlo otra vez. Si yo ya identifiqué críticas o autocríticas negativas de mi paciente, le doy ese ejemplo para que se identifique. ¿Bien? Una vez que llevamos a cabo esto, le decimos, ¿te das cuenta que la perspectiva cambia de manera radical? Para hacer ello, puedes utilizar este cuestionario. ¿Existen pruebas de que lo que dice mi crítica interna es cierto? ¿Existen pruebas de lo contrario? ¿Qué diría un amigo de esta situación? ¿Estoy interpretando esta situación sin disponer de toda la información necesaria para hacerme una idea objetiva de lo que me ocurre o de lo que ocurre? Si pienso en esa situación de forma positiva, ¿qué cambia? ¿Será esta situación importante dentro de 1 año, dentro de 5?
Bien, y todas otras preguntas que ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces se le deja de tarea al paciente, se le deja de tarea que primero escriba su autocrítica negativa y su autocrítica constructiva, toda la semana, para observar cómo está llevando a cabo este proceso. ¿Sí? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por ahí quizás de la sesión anterior o de esta sesión, de lo que hemos visto en técnicas. Ningún comentario, ninguna duda, chicos. Es importante que las dudas se puedan resolver dentro de lo posible. Bien, bueno, aquí tenemos ya la bibliografía correspondiente en donde se obtuvo la información que hemos visto hoy día y donde ustedes también pueden obtener mayor información. No, como les mencioné, esta es una de las manuales, Terapia Cognitiva de la Depresión. Es un libro muy bueno, que es de Beck, de Rush, Shaw y Emery. Les va a ayudar muchísimo. Les invito y los sugiero que puedan leer un poquito más acerca de esto, ¿no? Para tener un poquito más de información. Y también, ¿no? Les recomiendo mucho ese libro que les mencionaba en un inicio. El arte de no amargarse la vida es un buen libro. Bien, entonces recordemos cómo es todo este proceso. También tengamos en cuenta de que en las sesiones se tienen que dejar tareas, ¿sí? Y va a haber consultantes que no las llevan a cabo siempre. Entonces busquemos motivarlos, busquemos ser flexibles, ver las herramientas que el paciente tiene, las fortalezas que el paciente tiene y ayudarnos de estos para poder llevar a cabo el proceso de la psicoterapia. ¿Bien? La próxima sesión vamos a estar viendo lo que es la evaluación en la ansiedad y en la subsiguiente sesión estaremos abordando el tema de técnicas, bien, y estrategias para la terapia en ansiedad, ¿sí? Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, con ello me despido. Que tengan una bonita noche, no se desconecten y los espero a la próxima clase. Bien, Roberto, ¿tienes alguna duda, algún comentario?